Mi brother Adolfo Franco. Adolfo Franco. Rodolfo Franco. Adolfo Franco. Adolfo Franco, le mando un abrazo. Esta es la persona que deberíamos estar haciendo follow todos. No sé si le puedo llamar a mi vida exitosa, pero creo que mucha gente podría pensar que he tenido éxito por las películas que he hecho, por los proyectos que he hecho. ¿Quién es Adolfo Franco hoy? A ver. Mi brother Adolfo Franco en Casi Famosos. Casi Famosos se trata de atacarnos de risa juntos sobre el concepto de casi famosos, pensando que habrá gente que es famosa y que muchas veces es, pues, a lo mejor un testimonio por cierto talento y demás, pero el enfoque de esto más bien es la gente que hace algo trascendental, que ya sea que sirva a alguien, que inspira a alguien, que está transformando al mundo de alguna manera, y que en la creencia personal es que todos debemos voltear a ese lugar, todos debemos de decir, esta es la persona que deberíamos estar haciendo follow todos, esta es la persona que deberíamos estar escuchando para podernos imponer de ese contenido y poderlo hacer nuestro y poder hacer cosas maravillosas. Entonces hoy me toca algo muy bonito, después de muchos años que tengo esta amistad contigo, que tenemos esta amistad, que tenemos un privilegio de tenerla, que nos ha tocado cosas maravillosas como inexorables también, y que hemos aprendido juntos un chorro de cosas, y que hemos estado ahí el uno para el otro, creo yo, en momentos difíciles, en momentos que se ha necesitado ahí un verdadero amigo, y que a veces hemos aprendido también a cómo ser un verdadero amigo en conjunto. Entonces, hoy es un día muy especial para mí porque siempre tengo la dicha de poder contar contigo en cualquier locura que hago. Claro. Y creo que al revés también. Sí, no, me acuerdo cuando me pusiste Toy Story y me cantaste Soy tu amigo fiel. Sí, fue genial, ¿no? Fue muy emotivo. Sí. Lo único es que no sé que eras tú porque no sé que te has vestido del dinosaurio tú. Exactamente. Pero gracias por ese momento, sobre todo. ¿Cómo? Franco. Región 4. Ok, muy bien. Hermano, creo que hay muchas cosas que admirarte. Además de que eres una persona muy inteligente, que eres muy raro también, para muchos, que eres casi como yo, porque les caemos mal a varias personas, pero a otros nos aman, y eso está padre. Y resulta que nos hemos encontrado a todo dar, pero gran parte creo que de tu labor es el enfoque de tu talento hacia comunicar las cosas. Tú y yo en algunos momentos nos hemos abierto fuertemente y tú me dices, yo soy un storyteller, ¿no? ¿Quién es Adolfo Franco hoy? Porque he visto muchas facetas tuyas, pero hoy, ¿cómo se ha consolidado todo eso que eres, que lo vamos a ir desgranando aquí en esta mesa? Yo creo que yo he hecho muchas cosas bien en lo personal. Siento que mi viaje interior, mi viaje personal va bien. Escogí a una persona muy joven con la que comparto mi vida. Tengo una familia maravillosa, tanto mi familia nuclear como familia agregada, en la cual te incluyo. Creo que soy alguien que no descansa en el tema de aprender, de crecer, de construir. Y entonces eso me da el privilegio de poder intentar, como tú dices, proyectos locos, proyectos imposibles, películas, redes sociales para hacer el bien, redes sociales para empujar agendas importantes para el país, como la libertad, como la innovación, como el voluntariado, que fue un tema al que le dediqué más de 10 años de mi vida. Entonces, yo considero que tengo el privilegio de que en mis próximos 20 años se trata de dar, más que de esperar recibir. Y creo que en esa receta, conocer personas como tú y ver cómo las redes se van formando y las complicidades se van formando es bien importante. Y creo que esta iniciativa es súper relevante. Me tocó, hablando de iniciativas,
algo similar que trató de hacer Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego en el 2010. Ellos intentaron o lograron darle luz pública a personas que deberían ser famosos. Tuve el privilegio de que me incluyeran en esa lista que se llamaba Iniciativa México. Los chavos no se van a acordar, pero fue único porque juntaron todos los canales de televisión, que en ese entonces la televisión era muy fuerte, el domingo en la noche, o sea, horario estelar, para hablar de iniciativas sociales. Lástima que no se continuó. Yo creo que, no sé si estaba de acuerdo con el formato medio de reality show, pero sí estaba de acuerdo con el principio de poner luz pública en héroes. No me incluyo como uno de los héroes, yo creo que tuve la suerte de estar por ahí, pero mis compañeros y la gente que conocí ahí, muchos de ellos dan su vida por su causa. Y a veces seguimos a alguien que, aunque me da mucha risa, este cuate pues agarra el micrófono en el Sams y dice que quién quiere donas y ya por eso tiene... Se hizo viral. 2 millones de seguidores, ¿no? Claro. Está muy chistoso, pero pues digamos, también nos gustaría que los otros tuvieran sus 2 millones de seguidores también, ¿no? Eso de los seguidores está bien interesante porque ¿cuál es la esencia del seguidor? O sea, tenemos que aceptar que de acuerdo a la cultura del seguidor es que existen a quién seguir o no. Sí, es una correlación directa. Yo creo que hay una simbiosis entre la... yo le llamo entretenimiento barato. Uh-huh. Y barato me refiero a que es barato hacerlo. O sea, no tiene el rigor que tiene hacer una película. Es efímero. Digamos, lo consumes como comida chatarra, no te nutre para nada. Uh-huh. Y al final es adictivo, como los dulces a los niños, ¿no? Si a un niño le das un dulce, él no se va a autorregular, te va a pedir otro y otro y otro. Y yo creo que quienes crearon las redes sociales o quienes crearon la tesis de cómo íbamos a consumir contenido en un black box, en un aparato pequeño, nos están dando dulces. No estoy diciendo que el cine siempre es nutritivo o que siempre, o sea, también hay películas que le dedicas 90 minutos y no te nutren. Claro. Pero al menos la manufactura tiene un poco más de arte y por eso es considerado barata. Un arte, ¿no? Sí, sí, claro. Yo todos los días recomiendo películas que vi hace 10 años a personas y no me considero cinéfilo. Yo creo que todos tenemos películas favoritas. Yo no sé si 10 años después o 20 años después vas a recomendar o incluso encontrar algún clip o algún episodio en podcast y lo vas a recomendar. No sé si va a ser un formato que va a tener esa trascendencia. No por eso estoy en contra. Me dedico a producir muchos, pero sí trato de entender que hay un rigor en contar historias que a veces se pierde en medios más efímeros. Me encanta lo que estás diciendo. Este rigor creo que también se tiene que traspolar a la persona que está emitiendo el mensaje. Totalmente. O sea, si es una persona que es totalmente efímera, superficial, vacío, pues no hay mucho que platicar, que comentar, que compartir, ¿no? Pero funciona. El problema es que funciona. Sí, ese es el problema que funciona. Y por eso te preguntaba sobre los followers. O sea, ¿por qué están consumiendo eso? Porque no hay tampoco ahí consonancia, porque no hay preparación, porque no hay cultura, muchas veces no hay educación, no hay formación. Entonces, eso nos pone en un predicamento de decir, ay, canijo, digo, una cosa es hacer lana y hacer las cosas que nos gustan, pero la otra es, neta, hacia dónde vamos, ¿verdad? Tuve hace un par de meses la oportunidad de entrevistar en su visita más reciente a México a un influencer que públicamente se llama Nas Daily. Uh-huh. Su nombre no es Nas, es Nusir, no sé si lo pronuncio bien, pero lo entrevisté sobre esto, le hice esta pregunta de para ti, él no se siente cómodo con la palabra influencer, ¿no? Y él me dio una respuesta muy interesante que tiene que ver con que
los influencers reales son las personas que te cambian la vida aunque no tengan seguidores. Y entonces, al mismo tiempo, las personas que no te cambian la vida, si tienen seguidores, pues no importa, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante su respuesta, porque te das cuenta que las personas que vale la pena hacer famosas, a veces no buscan ese propósito. De hecho, la mayoría del tiempo no lo buscan. Y las personas que logran ser famosas sin que realmente haya contenido de valor o carnita, como lo podemos llamar, como llegan a la fama, también pasan a la infamia muy rápido, ¿no? Entonces, como que se autorregula el mercado. Creo que el problema es que a veces la atención de la gente se va a los lugares incorrectos. Quizás es porque también mucha gente está tremendamente aburrida en su vida o quieren anestesiarse con TikTok, quieren usarlo para distraer su mente de problemas. A mí me pasa, yo cuando me siento ansioso por algo, uso el TikTok como anestesia. Y entonces, pues sí, ese contenido y esa programación del algoritmo siempre va a estar ahí. No podemos luchar contra eso, tenemos que trabajar con eso, ¿no? Creo que el trabajo real es ver cómo logras entretener y dar al mismo tiempo algo de valor, ¿no? Alimentar y que la espinaca no te la rechacen los niños. Sí, que no te dé diarrea. Exactamente. Oye, fíjate lo que acabas de decir, que me parece muy sensato, alguna vez lo he pensado, no sé si lo he dicho, pero este tema de la anestesia o de adormilar la conciencia, pero ¿cómo no? Si, pues, ¿cuántos millones? Ahorita somos que 130 y tantos, casi 140 millones de mexicanos, de los cuales muy pocos tienen todos los servicios, tienen una casa propia, tienen un vehículo, tienen una vida, digamos, decorosa. Todos los demás pues tienen una forma difícil de ganarse la vida. Son 2 o 3 horas o hasta 4, lo conozco en el centro del país de primera mano, gente que tarda 4 horas para llegar a su oficina. Después llevar un turno de 8, 9 o 10 horas y luego repetir esas 4 y llegar todavía a trabajar en la casa, ¿no? Entonces, creo que pues eso es el asesino, el veneno perfecto. Si alguien lo pensó así, se entiende como modelo de negocio, pues está genial, pero creo que toda esta teoría de conspiración y demás, de que nos están haciendo güeyes y que nos quieren mensos y demás, la verdad es que tiene sentido cuando hablamos de esto, ¿no? Yo creo que sí, o sea, esa es una realidad. También creo que hay pocas opciones distintas que estén funcionando. O sea, también creo que es trabajo de los que hacemos contenido darles una mejor opción, igual de entretenida. También creo que el algoritmo le gusta la polarización, le gusta polarizar, le gusta que escojas un bando porque, a ver, el tema es, si tú midieras el nivel de emoción que estamos generando tú y yo en este momento, no se compara con que tú y yo nos estemos peleando por si somos hombres de alto valor y si las mujeres nos deberían mantener o cualquier cosa, ¿no? Cocinar huevo, ¿verdad? O sea, el nivel como emocional, la frecuencia emocional sería mucho más alta, aunque no sea un tema relevante o sea un tema trillado. Y entonces el algoritmo busca conversaciones o busca posicionamientos que se van al extremo para que la emoción sea extrema y para que la adicción sea extrema. Y ya que sabes ese juego, pues puedes intervenir tratando de crear emociones extremas positivas. No funciona tan fácil, pero al menos funciona mejor que si no generas emociones en la comunicación. Entonces, yo creo que
yo sí he pasado de primero no entender las redes sociales, a luego estudiarlas, a luego sentarme con creadores de contenido muy importantes en el mundo, con divulgadores científicos, con personalidades, y ahora tratar de aportar desde las fundaciones y las organizaciones en las que asesoro y participo, pues esta fórmula, esta receta para que sus historias y sus ideas también lleguen a buen puerto y sean vistas, ¿no? Esta polarización de la que hablas no será inherente al humano también. O sea, Totalmente. ese asombro, esa necesidad de el amarillismo, de todas esas cosas, en otras palabras, ¿no? Todo eso también es como lo que alimenta la atención. Pues nuestros abuelos nos decían que en las cantinas no se hablaba de religión ni de política. Ajá. Y creo que en Monterrey ni de fútbol. Porque es como una religión. Exacto. Y creo que en las redes sociales es justo lo que quieren que pase, ¿no? Claro, claro. O sea, que nos peleemos por los temas más controversiales, porque es lo que más nos va a mantener ahí. Y no hay que olvidar que son empresas que no han cambiado el modelo de negocio de base. Como dicen, si tú no estás pagando, el producto eres tú, ¿no? Uh-huh. Y mucha gente se queda ahí de, el producto soy yo. No entienden qué es ser el producto. Sí. El producto eres tú, se refieren a que las redes sociales están tomando el control de tu mente. Uh-huh. Y están dominando tus preferencias de qué compras. A ver, todos sabemos que si decimos algo cerca del teléfono nos va a salir un anuncio. El anuncio. Eso es ser el producto. Es que te dejas manipular abiertamente a cambio de un poco de entretenimiento trivial. Claro. Y entonces, pues eso es peligroso, ¿no? Porque cuando el producto eres tú, lo que ellos buscan es que en un momento importante en una conversación, en un podcast o en un sketch donde va a ser lo más cómico, buscan interrumpirte y ponerte un comercial de 10 segundos al que tú vas a tratar de eliminar. De quitarlo, sí. Tú le picas omitir, no sé, 40 veces en 3 segundos, sabiendo aún que no va a funcionar. O sea, que hasta que no acaben ese conteo. Y gritas alguna fregadera ahí, ¿no? Ajá. Estos cabrones. Pero el problema es que funciona ese marketing. ¿Lo estás viendo? De repetición y estás sí. absorbiendo ese contenido, ¿no? Por supuesto. Entonces yo creo que el péndulo puede que venga de regreso. Creo que las experiencias presenciales, incluso los lives ahorita se están poniendo mucho de moda en TikTok, porque al menos son en tiempo real. Al menos no es un clip hecho para que te hagas adicto, sino es una persona que está tratando de hacer algo en tiempo real interesante. Se parece más al teatro. Entonces, no todo está perdido. Yo creo que hay mucha esperanza para la gente que hace cosas importantes, como te digo, nos sucedió en Iniciativa México, que era previo a las redes sociales. O sea, digo, ya existían, pero no tenían el poder que tienen hoy. Yo recuerdo que, o sea, la atención pública que recibieron muchos de mis compañeros y mi proyecto, pues fueron suficientes para que todos creciéramos muchísimo. Entonces creo que ahora le toca al Internet encontrar estas historias, ¿no? Y creo que tú estás en ese camino. Y gracias, hermano. Digo, estamos juntos, ¿no? Porque el hecho de pues, estar aquí y estar en otras cosas, como Quibernus, como Causas, que ahorita me gustaría que nos platicas un poquito de Causas, inclusive las películas que tú tienes una como devoción, si pudiera decir, al tema de México, que a mí se me hace hermosísimo el poder hacer, oigan, esto es México también y lo estoy poniendo aquí, eso me hace genial. Hay tantas cosas que nos hacen comulgar en esto y entender que es una colectividad y que solo ni Peso Pluma, claro, ni la persona más, no sé, Paul McCartney, que acaba de estar por aquí, todavía echando gritos, qué chulada, nadie lo puede hacer solo. O sea, el catch es entender que estamos juntos en esto
que nacimos separados, que cada quien trae su beat, que ahora te dicen, oye, ¿a ti qué te gusta? Entonces te tratan de disgregar el sistema, pero creo que el catch va a ser ese, o sea, entender que se trata de una colectividad con una frecuencia, o sea, tratando de poner nuestras frecuencias iguales, para poder entonces, así como que abrir la llave del Matrix o del universo, la latiz, lo que quieras decir, ¿no? Está interesante. Entonces, me encanta pues, que hemos estado de alguna manera coincidiendo en este tipo de cosas y que, por ejemplo, esta iniciativa de causas a mí me encantó. No sé si quieres compartir un poquito. Porque... Sí, digo, les platico un poco el origen. Yo me peleé con el TEC porque no me dejaron hacer el servicio social que yo quería hacer. Yo en ese entonces ya estaba haciendo películas y yo propuse hacer un documental sobre los tarahumaras con una fundación que es una fundación muy importante y yo quería que ese fuera mi servicio social y para mí yo lo entendía como un bien público. Yo entendía que el servicio social no es algo que haces para tu universidad, a la cual aparte ya le pagaste, sino que lo haces para el país, ¿no? Sí. La universidad solo tiene que registrar que lo hiciste y administrar tal vez ese recurso, pero no apropiárselo. Sí. Y esa fue mi pelea y de ahí nació la idea de democratizar el mundo de la sociedad civil. Me di cuenta que había pocas organizaciones que recibían todo, tanto voluntarios como recursos, como reconocimiento, y muchas organizaciones perdidas en la Sierra Tarahumara y las monjitas allá en la colonia, no sé qué, que pues batallaban. Y su causa no era menos importante que las famosas, ¿no? Entonces había como una disparidad entre las causas y creamos una plataforma con apoyo de Fundación Axtel, que creyó en nosotros, que previo a las redes sociales creó un tipo de red social que permitía conectar a voluntarios con organizaciones, pero sobre todo le daba al 52% de las ONGs del país su primer página de internet. O sea, nos dimos cuenta que ni siquiera tenían páginas de internet la mayoría. Entonces, digitalizamos a la sociedad civil. En ese entonces fue un esfuerzo de mucha gente. Y luego, muy rápido, tuvimos algo de contacto con Facebook, con Google for Non-Profits, ahí con Manuel Tamés, que estaba ahí en Google. Y empezamos también a depurar nuestra base de datos y a integrar esa información en la base de datos de Google y de Facebook, etc. Y también a enseñarles a usar las redes sociales. O sea, muy rápido cuando creamos esto, llegaron a México las redes sociales y nos tocó ser un poco evangelizadores de esto en la sociedad civil y llegamos a tener en algún momento más de 200,000 voluntarios registrados. Entonces, imagínate la fuerza de 200,000 mexicanos haciendo el bien, ¿no? Bien organizados, ¿no? El bien organizado, ¿no? Claro. Y entonces todos hablaban del crimen organizado y nosotros hablábamos del bien organizado. Ya. Y se logró hacer algo, digo, eso ya en sí mismo es maravilloso y trascendental. Muchas empresas nos pidieron que les hiciéramos sus sistemas internos de voluntariado corporativo. Okay. Se logró empujar el tema del voluntariado en México. Fuimos parte de muchos consejos. Me tocó estar involucrado con CEMEFI. Más Ciudadanía se creó. Se creó don Lorenzo Servige, que en paz descanse, y Arturo Zapata y algunos otros empresarios. Lorena Guillén, Larissa estaba ahí también. Crearon una organización que se llama Más Ciudadanía, que sigue vigente, y me pidieron participar en el consejo y platicarles mi experiencia. Más que causas, la experiencia de causas sirvió para muchas personas para entender cómo la tecnología va a impactar en la sociedad civil y sigue impactando y seguimos en eso. Y de ahí, pues, eso me abrió esta plataforma con Iniciativa México, donde conozco a Ricardo Salinas Pliego y me invita a Quibernus, y ahí pues, he estado desde el 2012 tal vez en contacto con la filantropía y con las causas sociales de Ricardo Salinas, y ahora el Centro Ricardo Salinas Pliego, que es, pues ya lleva su nombre, ¿no? Ya es una realidad.
Claro. Una plataforma muy importante para la defensa de las libertades en México, ¿no? Entonces, así como ese proyecto, me tocó traer o ayudar a traer a México Teach for America, o sea, una organización internacional. Me tocó ser el primer director de marketing de Enseña por México. Me tocó traer un proyecto de pymes que se llama Micromentor de Mercy Corps. Entonces, estuve muy involucrado en como que las mejores prácticas de solución de problemas sociales en el mundo llegaran a México, ¿no? Que encontraran en México un mercado importante. Y sientes que, digo, porque todo eso suena maravilloso, me queda claro, o sea, me ha tocado presenciar eso y tu chamba cerca de eso y eso está genial, pero ¿lo has sabido entender México? ¿Lo has sabido capitalizar? Sí, hay muchos Méxicos. Yo creo que hay muchos Méxicos. Creo que hay un México que quiere que las cosas mejoren. Incluso creo que muchos de ellos están políticamente en un espectro, pero moralmente en otro. O sea, creo que no podemos nosotros criticar la polarización a la que nos llevan las redes sociales y luego estar polarizados. Claro. Yo creo que hay un abanico de mexicanos, ¿no? Desde las personas que más daño le hacen al país, quizás porque alguien les hizo daño, quizás, no los voy a justificar, pero desde la gente que comete los actos de violencia más atroces, hasta la gente que podrían ser canonizados por la Iglesia Católica. Y en ese espectro hay personas muy valiosas que quizás están desaprovechadas, y creo que es parte del motivo de este podcast. Personas muy valiosas que quizás están desorientadas, o sea, no están empujando las causas correctas por las razones correctas, o personas que incluso son apáticas y ya no quieren participar. Entonces yo siempre, en cualquier tema social, encuentro estos 4 grupos. Los entusiastas, los que hacen las cosas, los que creen y hacen las cosas, que son normalmente una minoría. Si fuera una mayoría, este país sería otro. Claro. Entonces, si tú quieres que hablemos, acabo de estar, por ejemplo, en la Riviera Maya en un evento de influencers y medio ambiente. Entonces están los entusiastas que están defendiendo al jaguar y el medio ambiente. Luego yo en el tema del medio ambiente me considero un empático, o sea, yo tengo empatía por el tema, pero no hago lo suficiente. Luego están los apáticos, que esos son los más peligrosos. Los apáticos son los que quizás intentaron hacer algo y se dieron cuenta que su esfuerzo no era valioso, o no era apreciado, o no era suficiente. Entonces, ya renunciaron a querer cambiar el tema. Desistieron. Sí. Y es un segmento muy grande. Okay. Y luego están los cínicos. O detractores, sí. Los cínicos o los detractores. Que dicen, no, a mí me vale, yo voy a seguir contaminando, o voy a seguir, o sea, que se acaben los manglares. Claro. ¿No? O sea, sí. O incluso teorías de conspiración más profundas. Entonces, siempre tienes que entender que para el cambio social tienes esas 4 audiencias con las que tienes que hablar. Y lo extraño es que es más fácil cambiar a los cínicos que a los apáticos. Tú pensarías que están más lejos del cambio, pero la diferencia es que los cínicos son activos. Okay. En las redes les llaman los haters, ¿no? Es más fácil cambiar a alguien que te tira hate a alguien que te empieza a tirar buena vibra que a alguien que no te fuma o que no, o sea... Odio quiero más que indiferencia. Exactamente. Dice la canción. ¿No? Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, eso es parte de mi trabajo. O sea, sí, claro. En cada proyecto social, encontrar qué quiere cada uno de estos 4 personajes, ¿no? Tú y yo hemos platicado muchas veces este tema. Tú sabes que yo creo que es uno de nuestros temas favoritos en interacción, que intersecta. Y este libro que me ayudaste tú a
presentar y a hacer todo este rollo que se llama asociaciones voluntarias juveniles, pues trata sobre eso, ¿no? Claro. El tener participación como chavo en una asociación voluntaria, es decir, que no sea retribuida en principio, en un periodo de tiempo, bla, bla, bla. Eso está indicado y está en el estudio donde dice que pues, tu vida te da herramientas y tu vida puede ser mucho mejor en muchos sentidos de las cosas que vas aprendiendo. Hasta te reconfigura el cerebro, o sea, hasta a nivel neuronal, a nivel anímico, a nivel de salud mental, hacer voluntariados de lo que más funciona para sentirte bien sobre tu vida. Sí, es contraintuitivo. Siempre platicamos de eso, ¿no? Que es parte de una realización que solo puede ser llenada con eso. Sin embargo, como parte también de los datos duros, haciendo un contraste con algunos países que pudiéramos decir que están como México, a veces más abajo que México en temas de evolución o de economía, etcétera, etcétera, vemos que el tercer sector, el sector social, es decir, de todas las organizaciones, asociaciones, etcétera, es mucho más nutrido, o sea, por un tema de cultura. Totalmente. Por ejemplo, Chile, Argentina, o sea, tenemos grandes exponentes y es una relación. Costa Rica, ni se diga. Costa Rica, por ejemplo, porque tiene toda una cultura ahí adentro, pues no tiene ni ejército, Costa Rica, son unos valores diferentes, un tema de formación. ¿Tú ves entonces que este elemento sería un indicador trascendental o fundamental? Yo recuerdo, no tengo los datos así exactos en la mente, pero yo recuerdo que no sé si el Consejo de Nuevo León o alguien en Nuevo León se preocupó mucho en el 2010, cuando fue la violencia más cruda en este estado, por eso, por la participación cívica, y creo que trajeron al equipo de Antanas Mockus en ese entonces. Sí, ¿cómo? Fue alcalde de Bogotá, un gran personaje que tuve el placer de conocer con mi queridísimo Fernando Maez, que en paz descanse. Y trajeron este grupo que nos platicó cómo se hacía este cambio cultural en una década. Y creo que las mediciones que hicieron, creo que cada 3 años, fueron mejorando muchísimo. O sea, sí se puede pasar de una sociedad apática a una sociedad participativa, y creo que Nuevo León lo logró, y me encantaría recordar quiénes estuvieron atrás de este proyecto en particular. Ya pasaron muchos años, pero los felicito a quienes estuvieron ahí en ese entonces, porque no se puede mejorar lo que no se mide. Primero hicieron el esfuerzo de medir, segundo hicieron el esfuerzo de intervenir, o sea, y tercero, mejoró. O sea, la consecuencia fue que mejoró. Entonces, no sé en qué nivel estemos ahorita en Nuevo León, pero en cierto momento se vio una gran mejora. Y sin meterme en política, creo que esa mejora, esa despertar ciudadano, incluso la aprovechó el Bronco para ser gobernador, ¿no? Sí, claro. Haciéndose pasar por ciudadano, usando la bandera de ciudadano. Entonces, fue real, porque incluso se convirtió en algo que tuvo una repercusión electoral. Entonces, yo creo que es nuestra chamba, quienes empujamos estos temas, hacer esas 3 cosas. O sea, buscar que se mida el tema, buscar que se intervenga y buscar que mejore. Coincido contigo. Nuevo León se curte aparte, ¿eh? O sea, definitivamente. Hay otros estados que son buenos. Claro, pero Nuevo León es un caso exponencial muy interesante, es un testimonio de, vamos a decir, voluntariado, por ejemplo, de tema de misionaje teológico. Pero no, a ver, no teníamos tanta cultura cívica como la Ciudad de México, probablemente por los terremotos. O sea, probablemente... De ahí nacen o emergen las asociaciones, en teoría, pues, con el del 80 y, ¿qué es? 82. 85. Sí, a ver, yo creo que Ciudad de México o el centro del país sí era mucho más unido y mucho más solidario que Nuevo León en alguna época. Porque en Nuevo León tenemos este rollo de pues, somos empresarios y eso es lo que hacemos y somos industriales. No sé si en tu estudio dice lo contrario, porque tú lo estudiaste a nivel de doctorado, pero mi impresión es que
al no haber tuvimos huracanes, pero al no haber tenido una tragedia tan impresionante como el terremoto, la organización era muy baja en algún momento. En los 80s, son dos temas que estás tratando y creo que tienes mucha razón en esto, fíjate. Toda la razón, por ejemplo, en las causas. Yo creo que más del 85% de los estudios que yo hice en este sentido, una causa nace de una tragedia. Sí. Definitivo. Porque es cuando lo sientes, cuando lo vibras, si no, ni te das cuenta. Entonces, eso está muy claro. Y luego te das cuenta que nadie te acompaña y entonces quieres acompañar a otros. Así es. Ahí vas uniéndote y luego al final dices, chin, es que en realidad nadie le está echando ganas a este tema. Eso por una parte. Y se convierten en apáticos. Sí. Y frustrados, por decirlo de otra manera. Exactamente. O sea, y es muy triste ver cómo bajan los guantes. Es un ciclo de creer, ser entusiasta. Inclusive hay una correlación con la edad también, pues, ¿verdad? Sí. Pues cuando traes todo el beat de echarle ganas a eso y luego vas bajando, pues un profesional, pues ya tengo un hijo, ahora tengo que pensar en esto y no, bueno. Exactamente, lo vas poniendo como una prioridad menor. Pero por supuesto, pero hay un fenómeno muy interesante para hacer el wrap-up de este temita, que es Nuevo León. Es una sociedad muy participativa, no tema cívico necesariamente, pero sí de la ayuda o solidaridad per se. Claro. Yo lo atribuyo a que es pues, gente de alguna manera acomodada, con cierto nivel sociocultural, socioeconómico, que dice, oye, pues fregón, yo puedo compartir algo de lo que tengo, ¿verdad? Eso también hace correlación con los números. Entonces, pues te digo, y por ejemplo, el lugar, creo que además de la más, iba a decir una marca, pero creo que como no soy famoso no hay problema, donde más Coca-Cola se toma es aquí en Nuevo León, y es donde hay, por ejemplo, más misioneros católicos. Que dices tú, bueno, pues, ¿qué significa eso? Pues bueno, es gente que está dando su tiempo, no importa el tema teológico ni las ideologías, sino más bien decir, oye, pues qué fregón, que la gente sale de su comodidad para ir a una comunidad a entregar lo mejor que puede 1 o 2 semanas, a veces en familia. Sí, es interesante. Si te puedes llevarte unas Coca-Colas, te las llevas, ¿no? Y eso es todavía más genial. Si le echas unos mentos, puedes hacer hasta un experimento científico. Muy bien. Siempre me he preguntado yo, y siempre lo había relacionado, fíjate cómo nacemos con una cultura. Y yo me decía, oye, esto no puede tener nada que ver con lana. Nunca. No, a ver, ¿tú por qué te metiste a este tema? Sí, exacto. Porque sencillamente mis padres me enseñaron que había que hacer algo por los demás. ¿Sí? Pero dime el momento. Desde que ¿Qué pasó? Iban a tocar a misa de niños. Y yo tenía que ir a tocar ahí. ¿Tú ibas a misa de niños y tocabas la guitarra? Y tocaban ellos y yo cantaba y luego ya empecé yo a agarrar esa onda. Pero, ¿y eso qué tiene que ver con hacer el bien? Con hacer el bien, pues ahí es donde están los constructos. Y Tomás, tú dices, no, pues la religión está bien, ¿no? Esto está de ser buen niño, ¿sí? Oye, pues tocar para los demás, para los viejitos, porque íbamos a los hospicios, pues empieza a dar cierta sensibilidad. Pero a la vez, a los 11 años yo empecé mi primera organización, o sea, a chambear en tema de valores. ¿Qué te hizo empezar esa organización? Trabaja, pues fíjate que platiqué con una persona que quiero mucho, con Luis Monfort, que tú lo conoces. Como que él traía ese chip. Gran jugador de básquetbol también. Buen jugador y triatleta, campeón panamericano. Oye, este cuate me dijo, oye, Pepe, pues vamos a ayudarle a los demás. Tengo una amiga ahí en Cáritas y tal, y entonces, pues bruto. Y pues y es bueno para tener ideas y luego nomás aventarte, güey, el ruedo y luego se pela. Y así fue, güey. Y entonces ahí empezamos con chavos de la misma edad y todo, y empiezas a agarrar ese saborcito, ¿no? Empiezas a entender que sí es algo también que te nutre. Para mí fue al revés, güey. O sea, para mí... ¿Cómo fue? Mi papá, por ahí, me presumió que él fue voluntario en la Cruz Roja como 10 años de su vida. Ok. Y me enseñaba fotos horribles de accidentes, cosas así. Ok. Y yo lo veía como que yo nunca voy a hacer eso. Mi mamá también, temas de la iglesia... Y yo decía, no, pues eso es como perder el tiempo. O sea, yo pensaba originalmente que para eso estaba el gobierno. Ok. Para ayudarte, ¿no? Para hacer ese jale. Para eso tenemos al gobierno. Ok. Y fue cuando vi que las habilidades que yo tenía o que había desarrollado de contar historias podían servirle a organizaciones que buscaban eso, que buscaban
que la gente supiera que existían. O sea, fue hasta que me sentí útil en lo que a mí me apasiona hacer que lo empecé a hacer. Y ya que lo empiezas a hacer, entonces sí cambia la vida. O sea, te cambia la vida cuando te das cuenta que dar y darte y servir, seas católico o no, seas Claro. de la espiritualidad que sea, Claro. O no espiritualidad. siendo ser humano, servir a otros seres humanos en un momento que lo necesitan sin hacerme el héroe. Güey. O sea, servirlos haciéndoles un buen video. Sí. Una buena carne. Una buena carne asada. Como que te da algo que no te da nada más. Exacto. Nada más. Y el problema es que no hay suficiente gente que tiene pues, la suerte de poder salirse de, como tú dices, de esta vida de supervivencia. Y creo que son como niveles de realidad, ¿no? O sea, si estás en una necesidad de sobrevivir, que me ha tocado estar en 2 o 3 momentos en mi vida ahí, o sea, con deudas, con problemas económicos y con poco tiempo para algo más, pues es muy difícil desde esa energía decir, bueno, y aparte en las noches voy a hacer sándwiches para los que están en el hospital esperando saber qué le pasó a alguien. Y mi mamá lo hacía, cabrón. Cuando estábamos en el peor momento de nuestra vida, cuando debíamos 3 meses de renta y el rentero nos hacía el favor de no corrernos y estábamos tratando de sacar adelante a la familia y nuestros futuros, mi mamá hacía sándwiches, güey. Iba al hospital a entregarlos. Y no sé si era como para pedir un milagro para nosotros o para simplemente sentirse mejor. Y cuando yo siempre he sido de escritorio, o sea, mi voluntariado siempre ha sido muy intelectual, muy como de estrategia, No de campo. no de campo. Las pocas cosas que he hecho así físicamente que digamos, en situaciones no sé, me acuerdo del huracán Alex, sí hice algunas cosas físicas, no tanto como mucha gente, pero sí se siente súper bien. Y creo que esa es la adicción que sí me gustaría que tuviéramos, no la de... También te aleja de tus problemas ayudar a los demás. Claro. Uno, te los pone en perspectiva, te hace ver que hay personas que están sufriendo y que puedes estar igual con ellos, incluso hacer algo por ellos. Te aleja del ego, ¿verdad? Totalmente. Sí, claro. Y entonces yo creo que es como si hubiera el TikTok de ayudar, sería más adictivo que TikTok. Y es lo que alguna vez intentamos o soñamos hacer con causas que no nos sucedió. Facebook lo intentó hacer con Causes, con su app. Sí. Causas tampoco sucedió. Entonces, bueno, ¿por qué esa idea de ayudar y esa acción de ayudar, aunque sea digital, no llega a buen puerto o no se hace tan adictivo como ver el meme del día? Y la psicología me dio la respuesta, que es, Ah, la tienes. sí. Que a toda madre. Y la vas a compartir con todos hoy. El día de hoy. Durante miles de años, estoy parafraseando, los humanos tenemos este tema que se llama el sesgo negativo, esta conformación del cerebro que hacía que los que más estaban atentos a los riesgos, a lo negativo, a lo que da miedo, más sobrevivían. Entonces, si tu cerebro estaba más configurado para poner atención a ese ruido, será un mamut, y los demás estaban en el cotorreo, tocando los tambores, pues el que se salvaba del ataque de mamut era el cuate que estaba más alerta, más ansioso. Incluso tú puedes generar esa personalidad que me tocó a mí en la infancia crearla. Me estoy deshaciendo de ella. Sí, muchas gracias a los que nos ayudaron a eso. Sí. Y entonces, obviamente, en las redes sociales, las noticias escandalosas, las cosas que hablan de peligro, las teorías de conspiración, los insultos, todo lo que suena a un ataque violento, la violencia en sí, te llama más la atención.
porque te hace ver lo que te puede pasar. Tenemos un camino más rápido a ponerle atención Claro. a eso. Y entonces, hagas lo que hagas, siempre va a estar, a menos que cada persona se ponga la chamba de quitárselo, porque eso lo traemos del Cableado. cableado de miles de años, Ajá. pues siempre va a estar esa tensión, y por eso los noticieros siempre eran muy negativos, muy amarillistas. O sea, de ahí nace esta crítica al amarillismo. Sí. Suena, pero a mí no me convence completamente. Okay. Digo, yo soy más utópico, si quieres, más idealista, pero yo tengo muy claro que puede ser tan poderoso eso, que estoy muy claro de lo que estás comentando, coincido y lo he leído en revistas científicas. Sí. Pero por otra parte veo que hay una capacidad impactante en mover fibras. ¿Okay? Tenemos esa capacidad que es más espiritual, o sea, que es más del espíritu que de lo físico. Este sería más físico, ¿no? Como que hay un tema mental, espiritual y físico en todos, ¿no? Sí. Entonces, lo que tú acabas de mencionar creo que atiende el tema físico. ¿Cuál es tu formato viral más divertido? O sea, ¿qué te gusta ver? Lo más divertido es lo que mencionaste y me encantó, lo que dijo Nas, que yo lo he dicho de otras palabras y otra gente lo ha dicho. Nas dijo, los influencers son los profesores. Sí, son la gente que transforma vidas, no en una cámara, cabrón. Si una cámara los grabó, qué bueno, güey. Pero la verdad es que, es más, o sea, son los héroes anónimos. Yo conozco un chorro de esos. A ver, yo tengo mucha como adicción a estudiar formatos. O sea, cuando estudias comunicación y cine, como que ves la arquitectura de los mensajes más que los mensajes en sí. Sí. A mi esposa me odia porque le digo qué va a pasar en la película en el minuto 3. Sí, qué odioso es eso. Gracias. Y digo, este es el malo y y bye, le arruino la vida. Y entonces hay dos estructuras que a mí me gustan mucho en redes sociales y que es un consejo para los creadores de contenido. Una es de muy alto, digamos, presupuesto o costo, que es lo que hacen en Got Talent, con el botón dorado. El buzz. Pero el dorado. Sí. Es el mero ese. Sí, porque solo pueden en una temporada cada uno tocarlo una vez. Ok. Y si te fijas, la forma en la que lo filman es en cámara súper lenta, claro, la reacción. Entonces, ese formato yo puedo llorar 200 veces. O sea, el niño que no sé, que tiene algún tema físico. Claro. Vi uno de un invidente que te cuentan su vida un poquito en el clip, te cuentan 20 segundos de su vida y lo que batalla. Y que estos cuates que son profesionales de la música se conmuevan porque sí tiene una voz impresionante, claro, y le den un pase directo a la final y caigan unas como cositas doradas. De oro. Sí. Y todos gritando como locos. Güey, es de lo más entretenido que hay, cabrón. Y de lo más emotivo que hay y de lo más... ¿Más que la violencia quizá? Esa sería una buena pregunta. O igual. Te estoy diciendo, yo creo que compite. Ándale, pues eso era. Pero si tú le das y ves al niño que cantó y la chingada, y caen las cosas doradas y lloras un poquito hacia adentro, como lloramos los hombres de 40 y tantos. Claro. Y luego le das para arriba y el siguiente clip son los narcos cortando la cabeza a alguien. Ajá. ¿De cuál te vas a acordar al siguiente día? Pues de la correlación entre los dos, ¿no? No. Te vas a acordar de los dos, hermano. No sé. Por eso, depende de cada quien. Y eso es lo que yo te quería platicar. También un tema de proximidad. O sea, tú estás bien lejos de una cosa Simon Cowell y estás bien cerca de los narcos. Pues puede ser, a veces no sabemos. La cabeza está más cerca del cuerpo que cualquiera de esos dos. Ahí es donde quiero hacerte el punto fino que yo tengo, que pues también lo vas a identificar desde antes, porque tú eres experto en eso y me queda claro. Quizá pueden ser iguales, o a lo mejor hasta más el tema de la cabeza, lo que tú quieras, ¿no? Pero cuando empieza la gente a ser consciente que las fibras que se movieron positivas te generan
no nada más un tema bioquímico, sino una estabilidad, una proyección de algo positivo claro. en tu vida. Dices, madres, porque acabas de ver lo otro Cuando y dices, ves la ciencia, chinga, o sea, me hubiera cuando ves gustado. la ciencia, sí. Sí, no quiero verlo, güey. La yo ciencia y creo la felicidad sí. que tú hablas también, ¿no? Yo creo que la ciencia va siempre más adelante que la conciencia. Ajá. Me refiero a que primero la ciencia llega a una verdad y luego la conciencia humana la adopta. ¿Ok? Sí. Así somos. Y entonces, Sí. la ciencia de la felicidad es muy reciente. Lleva 30 años, si acaso. Sí, 80, ¿no? 90. Martin Seligman en el 90 y tantos, en Tulum, se juntó con toda la Asociación Americana de Psicología y les dijo, llevamos X años, no sé, 80, 100, no sé, estudiando a la gente que está por debajo de lo que consideramos normal. Sí. Es hora de empezar a investigar a los que están por encima. A las Madres Teresas de Calcuta, a los cuates que sobrevivieron al Holocausto, al que sale adelante en un contexto difícil. Sí, adversidad. La resiliencia, el grit, ¿no? de Angela Duckworth, la mentalidad de crecimiento de Carol Dweck. Entonces dices, ok, llevamos 30 años estudiando a los superdotados psicológicos, Sí. a las mentes superdotadas, no para aplaudirles, güey, sino para decir, ¿qué podemos aprender de eso? ¿Y cómo lo podemos evolucionamos? adoptar? Entonces sí, la ciencia ya descubrió lo que en la comida descubrieron en los 70s y ahora estamos apenas mejorando. O sea, no había ensaladas, güey, en McDonald's, ¿verdad? En los 80s. No había opciones saludables. La barra de ensaladas era decoración. Cuando éramos niños. Nosotros. Había que llenar la panza y se acabó, güey. Era decoración la barra de ensaladas. Claro. No sabías ni para qué servía. Y entonces, así como ahora ya comer hamburguesas todos los días sabemos que no es bueno, creo que en 20 años ver TikTok todos los días vamos a saber que no es bueno. Pero nos vamos a tardar mucho. En todo nos tardamos mucho, inclusive cuando vemos que a alguien le pasa algo nos tropezamos con la misma piedra, ¿no? Eso es lo interesante. Porque yo sí veo TikTok todos los días. Sí. Digo, por chamba. ¿va? Vas a ser un exponente interesante de ese sé que experimento. es malo, o sea, yo sé que es malo, Sí. pero pues me anestesio a veces así. O sea, y también me gusta mucho lo que el algoritmo me está mandando últimamente. Y, o sea, hay cosas muy positivas también Claro. que veo. O sea, me manda muchas cosas de autores que estoy leyendo. A ver, lo que sí hago, y eso es una recomendación, no para ti, sino para quien nos escuche, Sí. es, así como tú escoges, si tienes el tiempo y el privilegio de hacerlo, qué libros vas a leer en el año y hacia dónde quieres crecer, también puedes escoger a esos mismos autores, porque normalmente los autores también están haciendo clips interesantes. Entonces, trata como de empujar al algoritmo que te conozca mejor. ¿Con búsqueda o con qué sería? Con búsqueda, ¿Sí? y busca a esos autores y ve todos sus videos, aunque te aburran un poco, y poco a poco vas a ir descubriendo otros similares. Claro. Está padre. Y así no te lleva a este lugar tan oscuro y tan negativo de la comedia estúpida. Y aún así admiro comediantes muy tontos. Acabo de grabar un curso para Tech Milenio de storytelling, se los recomiendo, se llama Narrativas Poderosas. Y dentro del curso hablo ya de la viralización, que para mí es algo bien importante entenderlo, que va cambiando, pero es importante estar actualizado. Y le pedí permiso a un influencer americano que soy fan, no tiene tantos seguidores, pero soy fan de él, se llama Tu Apri, que hizo algo genial en la pandemia, güey. Hizo algo genial. Encontró que en la pandemia, pues las entrevistas de trabajo presenciales se acabaron y unos cuates lanzaron una app muy buena para hacer entrevistas de trabajo y report y evaluación. Entonces este cuate usó esa app y la posibilidad real de conseguir trabajo a distancia para hacer contenido. Ok. Luego lo demandaron. ¿Se metía varias veces ahí a jugar con eso o qué? Pedía trabajo, pedía una chamba. Ok. Y luego
hacía situaciones muy cómicas en las que nadie se metería en una entrevista de trabajo. Claro, está padrísimo. Me explico. Entonces, por ejemplo, pedía trabajo y luego tomaba la entrevista en un drive-thru y mientras estaba contestando las preguntas de la entrevista de trabajo, estaba pidiendo una orden Sí. de un sándwich de pescado Claro. en Popeyes. Y estaba no sé qué, sí, pero me da una coca grande. Sí. Y la que lo estaba entrevistando se enojaba, obviamente. No lo podía creer, y claro. le decía, güey, o sea, ¿estás pidiendo? No estoy pidiendo. Y luego de repente agarraba la hamburguesa y le daba una mordida. O sea, entonces, Sí. con muy poco hizo reír a mucha gente. Una situación muy sencilla, que es, tú esperas que alguien vaya muy serio en una entrevista de trabajo. Sí. Y él lo que quería era hacernos reír, no que le dieran el trabajo. Claro. Obviamente hizo enojar a las personas y las personas se sintieron mal porque usó su imagen y lo demandaron. Claro. Pero hasta ese tipo de genialidad se me hace que está bien. Está en el espectro de hacer reír. No dañar. Es bueno para la salud mental. Sí. ¿No? No, definitivo. Oye, nada más no quiero dejar de decir que creo fielmente en que el trabajo se debe hacer con los niños de la primera infancia para un tema cultural, para que podamos entender qué es lo que está padre, qué es lo que nos va a discernir de alguna manera y también poder hacerlos empáticos y sensibles a ese movimiento de fibras. Claro. De lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Eso es lo que yo agradezco a mis padres. Y creo que tú también, por lo que estás platicando, algunos nos enseñaron a trancazos, otros de forma muy amorosa, lo que tú quieras, pues todos nos ha tocado cosas diferentes. Pero definitivamente creo yo que cuando me preguntas a mí que por qué estoy en esto, pues es porque mis papás me enseñaron a amar el servicio de una u otra manera y en vida. Pero mi pregunta es más importante, ¿por qué sigues en esto? Porque ya vimos que somos pocos, ya vimos que no es tan fácil. Claro. Aunque quizás hemos tenido éxito en el mundo de la sociedad civil, Claro. si le puedes llamar así, porque el éxito real sería que el país entero cambie y no lo hemos logrado. ¿Por qué no te hiciste apático y por qué no te frustraste? ¿Qué es lo que impidió, aunque sé que has tenido frustraciones? Sí, claro. Digo, no quisiera usar la mayéutica socrática contigo, pero lo voy a tener que hacer. Siempre la uso. Un día en una entrevista... Lo que hacemos en las pedas, ¿verdad? Sí, la mayéutica socrática. Cuando estaba yo candidateándome para diputado, que tú me ayudaste y varias personas, porque verdaderamente ¿Qué fue una de tus frustraciones probablemente? Sí, por supuesto. Yo creo que mi primer frustración fuerte en la vida, que fue ya... ¿Te llegó tarde? Me llegó bien tarde, cabrón. Mi primera frustración fue tener un hermano gemelo más guapo y más inteligente. Exacto. Pero bueno. Oye, me pregunta un cuate, ¿y no les da miedo meterse en estas cosas? Y le contesto así de corazón, me da más miedo que las cosas sigan igual y que nadie haga algo. O sea, hay una prefrustración donde yo he visto, por Dios, y lo he platicado contigo en lágrimas, riéndonos de todas maneras, ¿por qué nadie entiende que si hiciéramos todos un pedacito, güey, si entendiéramos que todos somos socios de la sociedad, todo se transformaría mucho más rápido y más fácil? Que no le conviene a los que quieren ser ellos los que... claro, Superman y la madre. Reparten claro, pan. O cobrar, ¿no? Pasar la gorra después del acto. Ahí eso está el tema y por eso te digo... Y esas perversidades triunfan al final. Claro, no, me queda claro. Tienen otros incentivos. Y ahí vienen otras frustraciones y dices, pero es posible que este cuate que siempre le ha valido queso todo, esté ahorita pues haciéndole y rompiéndole y teniendo toda la atención y teniendo toda la lana y todo para hacer cosas que pues no le traen bueno a todos. A ver, lo dice uno de mis mentores favoritos y amigos, Fernando Espinosa. Muy querido. Muy querido y un gran personaje sí. en la sociedad civil y en la academia. Sí. Dice, el problema es que tienes que tener vocación de poder. Uh-huh. Entonces, los que llegan a una candidatura como tú, tratando de hacer el bien, tratando de no apropiarse el poder para sí mismo, sino de usar el poder para los demás, siempre van a perder contra los que quieren poder por tener poder. ¿Por qué? Porque ellos están dispuestos a llegar a acuerdos, claro, a atropellar, a hacer trampa, güey. Es que el juego es ese. Y entonces, o sea, sí. Si tú estás jugando derecho contra alguien que está dispuesto a hacer todo por ganar, nunca le vas a ganar. Sí.
Y la ciudadanía no se va a dar cuenta. Y si ganas... No va a haber la diferencia entre el que está haciendo trampa o el que está... Y si ganas, no te van a dejar hacer nada. Me encanta lo que acabas de decir, fíjate. Iba a decir, y me vale. ¿Y si ganas? Te bajan los mismos de tu... Sí, tu manada, güey. Pues porque a veces hay... Para intercambiar barajitas. No, como nos pasó. A veces hay en tu manada gente así, ¿no? Entonces... Sí. Pues qué manada, ¿no? Pues sí, qué mamá. No, o sea, la política es el problema y la razón por la que yo me tengo prohibido a mí mismo involucrarme, al menos personalmente, buscarla. Porque dices, oye, ¿por qué las mejores personas no llegan? Para empezar, define las mejores personas. Sí, claro. ¿Quiénes Yo son? creo que llegan las mejores personas para el sistema político que tenemos. Claro. Son las que caben mejor. Son las que se adaptan mejor. Sí. Y no hay que Pero ser serías el primer ingenuos. presidente negro, ¿no? Que ¿No? tendríamos en... Sería maravilloso. Afromexicanos. Perdón, afromexicano. A ver, yo creo que llegan los que llegan porque hacen lo que saben hacer muy bien. Y ser ingenuos, como la oposición está haciendo en por llamarle la oposición, porque la oposición era el poder hace 12 años. Los chavos, si nos ve algún Claro. chavo, pues no se va a dar cuenta, pero pues a mí sí me tocó el PRI. ¿verdad? Sí. Y no era distinto a Morena en muchos aspectos. Y también me tocó este intento doble del PAN y tampoco cambió mucho las barajas de las cosas. Luego regresamos al PRI, cabrón. O sea, imagínate. O sea, tenemos poca memoria. Sí. Entonces ahora los que se sienten en oposición no actúan como oposición. Actúan como gente ardida que dice, estábamos jugando retas y ya no me dejas jugar a mí. Sí. ¿No? Sí, me sí, tocaba sí, a mí el turno del bat. Claro. No. Yo creo que lo que viene es entender por qué los perfiles más adecuados en Estados Unidos, en México, en China, en el país que sea, o se van a democracias más maduras, o se van al sector privado, pero se abstienen y se alejan de cumplir por algún periodo de su vida ese tipo de mandato, ¿no? Sí, de apostolado, de lo que fuera. Y ahí sí, yo pasé de ser de los entusiastas a los empáticos, a los apáticos, y probablemente ya estoy entrando en mis 40 de cínico, ¿no? Qué duro lo que acabas de decir. Pues, y es lo que sentimos casi todos. O sea, en la política soy muy distinto al tema social. Qué bruto, claro. No, pero ¿no? tienes toda la razón. Social Yo me civil siento lo puedo hacer igual. toda la vida. Política, los pocos acercamientos que he tenido, sí es difícil ver por dónde contribuir. Totalmente. Y aún así, acabo de tomar la presidencia de un puesto que no es político, pero que es relacionado a la política. Pues no es político electoral, pero es político, bien político, ¿verdad? Pues o sea, no. Igual que la chamba. Hay una cosa que se llama la Red Global MX, que es la red de mexicanos talentosos o mexicanos de talento extraordinario en el exterior. Uh-huh. Se tiene pensado que hay 2 millones de mexicanos que están en la cima de su industria en algún lugar o en empresas muy importantes. Que si esos 2 millones de mexicanos tuvieran la oportunidad de vivir en México y dedicarse a lo que se dedican, México sería otro país. Sin duda. Entonces, mi chamba ahora, como honoraria, porque no me pagan, sí, es conectar a estos mexicanos, empezar a identificarlos y ayudar a que los capítulos se conecten con los nodos que les llamamos aquí en México y que se involucren con proyectos sociales, educativos, académicos o empresariales en México. Fregón. Es un espacio y en la política hay que tomar los espacios que te den. Tengo una mesa directiva increíble, o sea, no es mi chamba, es una chamba colectiva, como tú dices, nadie hace nada solo. Entonces, no es que sea cínico en el grado al que no voy a participar jamás,
soy cínico en el grado en el que cuando veo gente buena como tú, queriendo competir al tú por tú, haciendo las cosas bien contra ellos, te digo mi opinión, güey, que es... Claro. Sí, está cañón, ¿no? O sea, no sé si los vas a rebasar por la derecha, güey. Sí, pues tendríamos que hacer algo ya diferente. O sea, un CUP. No Un sé. CUP. No sé si se está gestando algo. Está- No hemos tomado ni un Todavía tequila, no hemos todavía. tomado las armas o los cepillos No, de dientes. Ni un whisky todavía. De un whisky, Todavía. güey. Suena bien, suena muy interesante. Llevamos más de 1 hora y 10 hablando, hermano. Y ni siquiera hemos mencionado que tú has sido productor de varias películas, incluyendo El Juego Perfecto, que algo que traemos ahí en el corazón muchos, de Cantinflas, y de otros tantos proyectos muy fregones que me ha tocado presenciar contigo. Y bueno, pero parte a lo mejor de ahorita todo el tema de esto de la influencia, todo de la gente que pues de alguna manera es famosa o que está trascendiendo ciertas cosas. Llaman la atención varios nombres a los que tú has acompañado y que has construido junto con ellos proyectos y que has estado, no sé, Franco Escamilla o este cuate Adrián Marcelo se llama. No sé si nos quieres platicar un poquito, alguna anécdota, alguna cosa que chamba te aventaste, pero sobre todo algo que te darían ganas de platicar y que a alguien le darían ganas de escuchar, ¿sabes? Sí, a ver, yo creo que en lo poco que me tocó colaborar, que fue un año realmente con Franco Escamilla, 2017, tuve por ahí el privilegio de hacer 2 especiales. Iban a hacer uno, pero Franco es muy inteligente y lo convirtió en 2 especiales de comedia para Netflix, los primeros 2 que hizo. Por ahí estas ideas que traía de hacer una gira mundial. Yo venía de hacer una gira, un documental sobre la gira mundial de Rodrigo y Gabriela, que son los guitarristas mexicanos, y creo que probablemente eso fue lo que lo motivó a trabajar con nosotros. Ya habíamos filmado en muchos países, incluyendo Japón, y luego se dio esa coyuntura reciente con Adrián Marcelo. Estoy trabajando con él en un curso que va a lanzar. Y yo creo que está padre porque me tocó hacer la vida del comediante más grande que ha dado México, para mí, que es Cantinflas. Y por más grande me refiero al que tuvo más repercusión global. O sea, hasta que Polo Polo no se gane un Globo de Oro, O Chespirito. o Chespirito no le va a ganar a Cantinflas. Claro. Y además, como empresario, creo que ya hay un símil muy importante entre Franco Escamilla, incluso Adrián Marcelo, y Cantinflas. Cantinflas fue dueño de su trabajo, como lo es Franco en este momento. Fue el que ponía las reglas en la industria. Incluso hasta bloqueaba a otros comediantes. No sé si Franco lo ha hecho. Pero no lo dirías. Pero no lo diría. Entonces hay un símil de esta mente cómica que también es una mente empresarial. Y creo que Franco, en ese sentido, es superior a Polo Polo y es superior probablemente a Chespirito como empresario, porque Chespirito no fue empresario, trabajó para una empresa muy importante, fue la estrella de esa empresa. Maravilloso. Pero no fue dueño de la empresa o el dueño de sus propios medios. Okay. Entonces, en ese sentido, creo que tuve ese privilegio, ¿no? Como de trabajar en la historia del empresario comediante más importante que existió y luego conocer a su heredero en vida. Uh-huh. Y ahora con Adrián estamos haciendo un curso por ahí que va a salir interesante en la plataforma de NAS Daily. Ok, qué irónico suena eso, ¿no? Es un curso se llama Mi Primer Chiste. Bueno, se llama Libera la Risa. Okay. Que habla de libertad de expresión y de comedia. Uh-huh, uh-huh. Para mí es bien importante ahorita que pareciera un poder totalitario en el país, votado o no votado, yo no me voy a meter en ese debate, tienen el poder de cambiar las cosas, lo están haciendo. Esperemos que las cambien para bien. Pero incluso hoy en la mañana leí que ya tienen una ley para regular a los influencers.
pues esperemos que sea con la intención más correcta, ¿verdad? No la intención de censurar y de atacar la poca libertad de expresión que tenemos. México es uno de los países donde más periodistas son asesinados, o sea, de por sí, como para que ahora quieras regular o victimizar con la fuerza pública a los que expresan su opinión, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que para mí ha sido un privilegio. También tengo ese símil en la música. Me tocó, no ha salido el proyecto, pero me tocó desarrollar el proyecto de José Alfredo Jiménez. Por ahí tenemos los derechos junto con Elefantec, que es la empresa de Pepe Bastón. Y por otro lado, me tocó hacer este documental de Rodrigo y Gabriela, que son de los músicos más importantes que hemos tenido en México. Entonces, como que conocer a las figuras actuales que viven vidas similares a las de la historia, pues ha sido interesante. Me falta en el deporte, o sea, ya hice o fui parte del Juego Perfecto, que es esta historia de béisbol de los niños campeones de Monterrey. No sé qué documental tengo que hacer de un deportista actual mexicano, ¿no? Canelo, de alguien que se te antoja. Alguien, ¿no? Así, ¿no? Y entonces, como también el símil de estos héroes deportivos mexicanos del pasado y esta figura del presente. Ya con eso termino mi trilogía, sextología de producción. De producciones, ¿no? Claro, está bruto. Oye, ¿y Franco y Adrián son chistosos? Yo creo que, a ver, he escuchado en los especiales de comedia, porque no he vuelto a hablar con Franco desde hace mucho, pero he escuchado que él ha dicho que en esa época en la que nos tocó colaborar, él estaba deprimido. Okay. Eso al menos lo dice en uno de sus especiales. Coincide con algunas cosas que me tocó ver, como de que no tenía a veces muchas ganas de salir del hotel, etcétera. Entonces, a mí no me tocó tal vez en su mejor momento conocerlo, entonces quizás no sé qué tan chistoso es como persona, porque de entrada tampoco coincidimos tanto. Hay un viaje a Londres, otro a Los Ángeles, y luego lo de la Ciudad de México, y alguna cosa por ahí, creo que en Zacatecas coincidimos. Con Adrián tengo una relación más reciente, pero digamos más social. Adrián es cagadísimo, pero además es muy inteligente. Se ve. Creo que el único otro podcast que he hecho, uno de los 3 o 4 podcasts que he hecho fue con él. Y hablamos 3 horas y ni me di cuenta. Es un cuate que tiene una inteligencia privilegiada y creo que es alguien que está entendiendo el humor desde su perspectiva de humor negro, sí. O sea, que no es para todos, y él sabe que no es para todos. Claro. Pero creo que ya está, pues, ajustando a quién le habla y entendiendo que el arte de la comedia es en el escenario. No te puedes bajar de ahí y querer... es como si un luchador fuera del ring te agarra y te hace una llave, Stilson o una huracarrana o como se llame. Sí. Pues en ese contexto sí es violencia, ¿verdad? No, en el ring pues es un luchador. Pero abajo del ring pues no puede usar las mismas herramientas. Definitivo, está todo dar. Oye, ¿y el otro Franco? Es chistoso, es ¿Cuál Franco? ¿Evita? El que se apellida Franco, el que está enfrente de mí. Yo no sé si soy chistoso, güey. Yo creo que... ¿Cómo eres? O sea, ¿qué te duele, cabrón? Ahorita me duele aquí como... Sí, porque ya estás viejillo y quieres jugar básquet todavía. Exactamente. Me duele todo, la verdad. Ya estoy en la edad en la que te duele todo, pero ya no me preocupa. No, a ver, yo creo que tengo suficiente sentido del humor como para que la gente me siga hablando para reunirme con ellos. Creo que también tiendo al humor más ácido y más como oscurillo, claro. ¿No? Sí. Pero entiendo que eso es, pues, para pocos, ¿no? Sí, claro.
soy muy fan de los comediantes desde niño, desde Benny Hill y desde locuras soy muy fan de la comedia. Me gusta la estructura de la comedia, como se escribe, como se redacta, el timing y el detalle fino que tiene que tener para que un chiste funcione. Soy fan de Seinfeld, soy fan de muchos comediantes americanos. Ricky Gervais, que es inglés. No sé si eso me hace a mí chistoso o más propenso a reírme. Soy poco serio, eso sí te lo digo. O sea, no soy alguien que te vas a encontrar ni como muy formal, ni como me he visto, ni como muy formal en cómo actúo. Creo que soy comprometido. O sea, creo que una de las virtudes que tengo, que desarrollé en mi vida, es, por un lado, la disciplina. O sea, cuando quiero cambiar un hábito, lo cambio. O sea, no lo pienso mucho. Cuando quiero aprender una habilidad, la aprendo. Tal vez no la hago lo mejor posible, pero al menos me hago competente en algo. Y creo que reconozco mis errores. O sea, no soy alguien que los niega. Y vaya que cometo muchos. También creo que a veces me ha faltado humildad, ¿no? Creo que, no sé si le puedo llamar a mi vida exitosa, pero creo que mucha gente podría pensar que he tenido éxito por las películas que he hecho, por los proyectos que he hecho, por los reconocimientos que me han otorgado. Y tal vez a veces hablo demasiado de eso. Pero la gente creo que no entiende que es porque en el fondo es una inseguridad. Tal vez sí lo entienden y yo soy el que no sabe. Pero en el fondo yo soy como muy inseguro cuando hago relaciones nuevas o cuando conozco a alguien. Incluso cuando conozco gente famosa soy súper inseguro. Entonces creo que debe haber gente famosa que creyó que yo estaba como... De hecho lo dijeron, siendo mamador, pues siendo como muy presumido. Y en realidad yo estaba como totalmente tripeándome que estoy conociendo a alguien famoso, ¿no? Y tratando como de compartir algo con ellos que les sonara interesante. Sí, claro. Y es un defecto, güey. Es un defecto que tengo, que no puedo estar cool con gente que yo considero hipertalentosa y hiperfamosa. O sea, no... Claro. Pero bueno, no es como que es parte de mi chamba, ¿va? Oye, pero ¿y de qué te arrepientes? ¿De qué me arrepiento? Sí. Pues muchas cosas. De no empezar un camino más saludable antes. Creo que desperdicié mis finales de los 20 y casi todos mis 30 en temas de salud física. O sea, engordé muchísimo. Temas de salud mental, no le puse atención a la salud mental hasta casi que nacieron mis hijas. Y más por necesidad. O sea, creo que puse en pausa el crecer de adentro hacia afuera por comprarme como lo que venía de afuera hacia adentro. No sé si me explico. O sea, sí. El modelo de afuera hacia adentro. Como que estaba logrando, o parecía que estaba logrando lo que yo me había prometido lograr y lo que el mundo les había dicho que iba a hacer. Ajá. Y sentía que eso era el camino, cuando en realidad eso sucedió porque yo venía trabajando en llegar a ese nivel de adentro. Entonces, como que sí creo que o sea, el éxito temprano puede ser tu peor enemigo. O sea, yo pasé de hacer una película que nos costó 50,000 pesos y que nadie vio, pero que logramos vender en Estados Unidos milagrosamente, a participar como productor en una película de $12 millones en 2 años. O sea, yo tenía 24 haciendo una y 26 haciendo la otra. Y eso obviamente te desubica. Y luego al mismo tiempo pasé de empezar una ONG chiquita a que te invitan al Foro Económico Mundial. Y eso pasó al mismo tiempo. Entonces llegó un punto en el que yo tenía, creo que 35 años.
ya había hecho El Juego Perfecto, ya había trabajado con Gloria, con Emilio Estefan, gracias a nuestro amigo Juan Ángel Ruiz. Ya había tocado las mieles de Hollywood y de el activismo social y de grandes empresarios, etcétera. Y yo estaba lo peor físicamente que podía haber estado, lo peor probablemente anímicamente o mentalmente, y con una invitación, con una película tratando de meterse a los Óscares, o sea, peleando seleccionado por México para ganar un Óscar, y con una invitación a eventos en Davos, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí me di cuenta, y ahí conocí la psicología positiva, y me di cuenta que lo que yo estaba buscando, que era el éxito, no te lleva a la felicidad. Sí, la cosmovisión que te habías comprado del éxito, ¿no? El cuento que yo quería que se hiciera realidad. Exacto. Suponiendo todas estas cosas padres que has hecho en tu vida, que considero trascendentales y dignas de inspiración para los demás, poniéndolos a un ladito, con todo lo que tienes ahorita ya aprendido y consciente, ¿con qué frase te irías de este mundo, güey, para trascender? Una. ¿Qué frase le diría? Sí, o qué idea posicionas, o dirías, o sea, si tengo un minuto, ya me voy, güey, no voy a volver, pero tengo este minuto y tengo que decirles esto. Pues hay frases que me han marcado. La más reciente es Mateo 6:25 de la Biblia, que habla de no te preocupes o no estés ansioso por lo que vas a comer o vestir, uh-huh. Porque si Dios le da alimento a los pájaros que no tienen ni graneros, y Dios viste a las flores que no tienen forma de hilar, pues tú eres más importante que los pájaros, ¿no? Y más importante que las flores. Y entonces este rollo de no resuelvas los problemas del mañana, porque esos vendrán mañana. Okay. Entonces lo primero es decir a la gente, disfruten su vida. O sea, no futuren tanto, no se adelanten. Y eso, imagínate, eso viene de la Biblia claro. Y se empata perfectamente con las ideas orientales budistas del Zen. Uh-huh. Entonces, lo mismo que dice Jesús, también lo dice Siddhartha y lo dicen probablemente otras filosofías y religiones. Los estoicos incluso. Aquí y ahora. El aquí y el ahora. Y yo creo que es lo más difícil que tiene el ser humano. Sí. Porque la mente que tenemos es tan sofisticada que puede, y luego ahora con la inteligencia artificial, olvídate, pues puedes prever todos los escenarios posibles, güey. Claro. Y si te pierdes en esa capacidad, o sea, yo soy muy bueno para adelantarme a las cosas y por eso, como productor, pues puedo resolver problemas futuros y resolver problemas diversos. Y soplarle la película a tu mujer. Exactamente, y decirle lo que va a pasar. Spoiler, sí. Sí, spoilearla. Pero eso a veces atenta contra el que tú disfrutes esto, que estamos haciendo tú y yo. O sea, yo ahorita he estado conscientemente tratando de disfrutar esta conversación, sin pensar en que nos están grabando, sin pensar en qué va a pasar con la conversación, cómo me voy a proyectar en el futuro. Claro. ¿Estoy viendo bien o me estoy viendo mal? Sí. ¿Dije una estupidez o no? Eso es lo que yo le diría al mundo, porque eso no cuesta, güey. Eso lo puede hacer cualquier persona. Claro. Y puede ser abismal el cambio que puede representar, ¿no? Es aceptar lo que está pasando hoy como lo que está pasando hoy y abrazarlo y ver de lo que tienes en este momento que puedes agradecer. Aquí y ahora Dios proveerá, y el concepto de abundancia también tiene que ver con Exacto. eso. Está genial. Es que todos hablan de lo mismo, ¿no se dan cuenta? Sí, claro. Tony Robbins habla de esto, todo el mundo habla. Todo el mundo, claro. Y no se dan cuenta que es... Pero es que todos llegan a la misma conclusión, que es, solo existe esto, güey. Sí. Esto es lo único que es real. Sí. Este momento que estamos aquí filosofando. Hermano, sobrios. Que a todo dar. Última cosa te quiero preguntar. ¿Quién crees a qué casi famoso conoces que debe estar aquí? Pues que debió haber estado, ya sabes quién es. Se fue a las estrellas. Fue a las estrellas nuestro compadre Juan Ángel Ruiz, mi pañita. Pero creo que su hermano David también. He's great. Es una mente muy, muy fregón. Creo que
Fernando Espinosa podría ser una buena idea. Por supuesto. Hay mucha gente que yo estimo y que me gustaría que, no sé si lo quieran, no sé si quieran más luz pública, porque Sí. suficiente trabajo tienen como para lidiar con esto. Pero de que se lo merecen y que deberían tener ese reconocimiento, te puedo mandar una lista mañana. Te la voy a aceptar. Hermano, gracias por tu tiempo, por tu vida y por lo que estás haciendo por todos los demás. ¿Verdad? Gracias a ti, carnal. Venga, hermanito. Thank you. ¡Vámonos! Se armó.